Como les decía hace rato, les doy la bienvenida. Me da mucho gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Saray Armendáriz. Yo soy la esposa de Gerardo Berrones, el pastor de nuestra iglesia, quien les platico, como decía hace un momento, el día de hoy está predicando en un grupo de rehabilitación para alcohólicos y fue a llevarles un mensaje muy especial. Creo que es una excelente oportunidad. Les manda un abrazo. Sé que los extraña mucho y bueno, su corazón está aquí con nosotros y está chambeando en otro lado. Así que les manda saludar y para mí es un honor, como siempre, poder venir a platicarles y a enseñar acerca de una de las verdades bíblicas más importantes, pero luego que de repente se nos olvida más. Hoy vamos a hablar acerca de la verdad sobre el ayuno. El ayuno es moderno, el ayuno todavía es vigente. Si dejo de usar Facebook una semana, me cuenta como ayuno. El ayuno va a hacer que me muera de hambre porque en esta vida hiperactiva pues ya no nos podemos dar el lujo de ayunar como antes, que como tenía una vida más tranquila sí podíamos ayunar. Esa y todas las preguntas que tenemos, el objetivo es que hoy las podamos resolver a través de lo que vamos a estudiar, siempre a la luz de lo que dice la Escritura. Pero antes de empezar me gustaría hacer una oración. Y miren, a mí me gusta siempre pedir que el Espíritu de Dios le hable a cada uno dependiendo de su necesidad, porque somos tan diferentes que cada quien necesita algo diferente esta mañana. Así que así pídele, dile: Dios, háblame a mí de manera especial. Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias porque estamos juntos, por el privilegio de estudiar tu palabra, de tener la libertad de abrirla y de conocerla. Hoy te pido que hables a la necesidad y al corazón de cada persona que está aquí y que seas tú el que nos enseñe aquello que tanto necesitamos. Gracias por tu Espíritu Santo. Invocamos tu presencia y te pedimos que seas tú en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Como les digo, hay muchísimos mitos alrededor del ayuno. Si es vigente, si no es vigente, si solo lo tiene que hacer la gente súper santa. Para ayunar tienes que tener como 15 años en la iglesia y poder ser un erudito, te tienes que saber la Biblia de memoria. Otros creen que para ayunar necesitas estar encerrado 24 horas en tu casa y ni siquiera ir a trabajar porque no puedes hacer otra cosa que no sea estar ayunando y orando. Y si ya de por sí la oración tiene su grado de complejidad, pues hagan de cuenta que el ayuno se vuelve como un tabú del que no hablamos y pues que está medio raro, ¿no? Entonces, mi objetivo es poder explicarnos, les voy a decir por qué. La Gran Comisión dice que Jesús les dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos, enseñándoles conforme lo que les he mandado. Y entonces vayan a todos lados, que se bauticen, que crean, bla, bla, bla. Pero la parte de enseñándoles conforme lo que les he mandado es la parte donde a veces tenemos unos huecos. Porque no siempre enseñamos todo lo que Jesús nos enseñó. Enseñamos a veces las cosas como más populares y las que generan más rating. Esas son las que luego enseñamos mucho. Pero ¿qué crees? En el Sermón del Monte, Jesús habla acerca del ayuno en varias ocasiones. Y aún en las parábolas y aún en sus historias lo involucraba mucho. Así que no nos queda más que pensar que si habla acerca del perdón, el perdón sí lo ponemos en práctica y el ayuno no. Pues es lo mismo. Jesús les dice: ¿quieren hacer discípulos? Sí, pero hay que aprender de todo y hay que hacer de todo. Así que ese es el objetivo del día de hoy. Por definición, la palabra ayuno, o sea, si la buscas en el diccionario, en Wikipedia, donde sea, por definición, ayuno significa dejar de comer. No significa que si un día dices: híjole, estoy súper abrumado, tengo un gran problema y decido cerrar mi Facebook y mis redes sociales una semana para concentrarme en orar más, no significa que no vaya a funcionar. O no significa que ese tiempo no te vaya a servir de algo. Sí te va a servir, sí va a ser muy bueno. Sin embargo, pues mira, solamente por tecnicismo no podemos decir que es ayuno, porque la verdad, en el diccionario dice que ayunar es dejar de comer. No le quito el mérito al otro, ¿va? Sin embargo, ayunar, pues es dejar de comer. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento que son muchas las personas, profetas, los discípulos, muchos judíos, Jesús mismo, que por muchas razones dejaban de comer cierto tiempo para concentrarse en estar con Dios, porque estaban muy abrumados, porque tenían ciertas dudas, etc. Y es que a veces voy a partir de la oración. La oración misma, hay oraciones que puedes hacer manejando. ¿Poco no? Vas manejando y te acuerdas: ay Dios, mira este problema que traigo, bla, bla, bla. Y ni te desconcentras mucho, es algo como fácil. Pero hay oraciones que la verdad
necesitas estar súper concentrado. En mis grupos de estudio le copié una frase a una amiga y con frecuencia digo que hay que orar a rodilla pelona. Con mucha frecuencia lo digo. Entonces, el otro día, muy bien, una persona me dijo, Sari, pero es que a mí me da pena, pero, o sea, ¿de verdad si esperas que oremos en rodilla, o sea, sin pantalones, como raspando? O sea, sí funciona más. Y dije, chiva, mira, siempre lo digo y nunca les había dicho por qué. No funciona más. O sea, la oración es exactamente igual. Jesús nos dice, no sean como los hipócritas que andan diciendo, yo oro increíble, enciérrense en su cuarto y seriecitos. No tiene que ver la postura para tener una ventaja o para que funcione mejor. Y entonces yo le decía a esta persona, pero ¿cuántas veces estás tan afligido en el alma, tienes tanto dolor, tienes tanta complejidad, que no puedes estar nada más parado? Que tienes que estar a lo mejor hecho bola, que tienes que estar de rodillas, que tu cuerpo mismo dice, necesito manifestar mi aflicción de una manera diferente, porque hay de dolores a dolores, ¿o no? Hay dolores y oraciones por es más, ¿cómo oras por los alimentos? Gracias, Señor, por estos alimentos, te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús, amén. Esta versión me sale, pero mira, automático, ¿sabes? Es más, mi hijo que está aprendiendo, él en el nombre de Jesús sabe que dice el amén. Hace un par de meses estuvimos con mis papás y en medio de la oración mi mamá decía en el nombre de Jesús. José Pablo decía amén como 4 veces. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, amén. No, hijo, al final. En el nombre de Jesús te pedimos por Sari, no sé qué, amén. Porque él está aprendiendo y es en automático. La cosa es que nosotros de adultos funcionamos igual. Pero hay oraciones que no nada más necesitas, te pedimos por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué si no hay nada en la alacena? ¿A poco oras así en 3 segundos? ¿Y qué si tienes ahí 3 niños y no tienes que darles de comer? ¿Y qué si sabes que lo que acabas de gastar es lo último que tenías? ¿Verdad que no oras igual? ¿Verdad que el cuerpo te llama a orar diferente? ¿Verdad que se te salen las lágrimas? Eso es lo que vamos a aprender hoy. La importancia de la comunión con Dios que logramos a través del ayuno. Sacrificar ciertos hábitos siempre va a traer beneficios. Como yo les decía, si dices, voy a dejar el chisme 3 meses para ayunar de chisme, pues yo le decía ayer a Gerardo, o sea, en primera no deberíamos de chismear, para empezar. O sea, no creas que es un súper sacrificio porque es como un mandato nomás. Pero bueno, va a tener un beneficio. Pero si tú quieres algo especial, el eliminar el alimento, suprimirlo o restringirlo, tiene un gran efecto. Y hoy vamos a aprender por qué. Es una práctica súper común, pero me gustaría que primero empezáramos en Mateo, capítulo número 6, versículo 16, con las palabras de Jesús. Mateo 6, 16. Como les digo, el Sermón del Monte tiene una característica. Es la primera presentación de Jesús como al público en general. Había estado estudiando y enseñando a sus discípulos, pero en el Sermón del Monte le habla a todo el mundo. Dice las bienaventuranzas y entonces empieza a dar ciertas enseñanzas. Sal de la tierra, luz del mundo, el enojo, el adulterio, el perdón, el divorcio, amar a los enemigos. Y entonces empieza a hablar de ciertas ofrendas. Empezando el capítulo 6, habla de la limosna, y luego de la oración, y luego del ayuno. Entonces me gustaría que leyéramos Mateo 6, 16. Dice así, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Fíjense, la gramática y la redacción en la Biblia son súper importantes, como en todos lados. Dice, cuando ayunen. O sea, él asume que ayunamos. No dice, si un día deciden ayunar. Si por fin un día se les abren los ojos y dicen, voy a ayunar. No. ¿Qué dice? Cuando ayunen. De hecho, usa la misma frase, si van unos versículos antes, en el versículo 5 del capítulo 6 dice, y cuando ores. Y un poco antes, en el versículo 2 dice, cuando pues den limosnas. Jesús asume que dar limosnas, que orar y que ayunar son obligatorios. O sea, dejen ustedes obligatorios, es una práctica común entre los que decimos creer en Cristo. En general, las enseñanzas de Jesús pues deberían de ser un mandato. Miren, si yo les digo, la Biblia rige nuestra vida, creo que al menos el que se considere creyente va a decir, pues sí. Pero las enseñanzas de Jesús todavía más. Deberían de ser las letras rojas que vienen en la Biblia, que vienen de 2 colores, deberían de ser todavía nuestro objetivo superior. Y este es uno de ellos.
Segunda carta de Timoteo, más adelante en el Nuevo Testamento, capítulo número 3, del 1 al 5, nos da un reflejo de en qué cultura estamos viviendo hoy en día. Luego creemos que cada generación está peor. Si le preguntas a mi abuelita, si le hubieras preguntado a mi abuelita, esta generación está peor que la de ella. Pero seguramente yo pienso en la generación de mis hijos y digo, pobrecitos, lo de ella está peor. Pero siempre ha sido lo mismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, de versículo 1 al 5, lo leo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Pablo, que es el mayor exponente del Nuevo Testamento, le dice a uno de sus discípulos, a Timoteo, Timoteo, en el último tiempo era el más chavo, en el último tiempo vas a encontrar un caos y describe. No sé en cuántos entraste tú, yo sí entro en algunos y seguramente las personas que conoces entras en varios, pero el que más me sorprende es este, dice, tendrán apariencia de piedad y serán amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué tan buena es nuestra disciplina de orar y de leer la Biblia? Del 0 al 100. ¿Cómo se autoevaluarían? La verdad. Del 1 al, ¿qué te gusta? Más o menos reprobado, regular, pues cuando lo necesito, pues sí sé que está ahí, pero últimamente ando bien ocupado, pues es que depende, pues es que me enojé con Dios. Entonces como que le dejé de hablar un rato, no sé. Pero, ¿saben por qué fallamos en nuestra autodisciplina? Porque somos amadores de los deleites más que de Dios. Ay, Sari, ¿de cuáles deleites? Pues somos más amadores del deleite de ver la tele que decir, separo un tiempo y a fuerza me pongo a leer. Somos amadores del deleite de dormir 15 minutos más en la mañana que decir, me paro y me pongo a orar. Somos amadores del deleite de decir, híjole, sí quiero orar, pero estoy tan enojado con mi marido que la oración no fluye, entonces por eso no oro. En lugar de, entonces me arreglo con mi marido para orar, u oro para poderme arreglar con mi marido. Pero en automático suprimimos nuestras disciplinas espirituales porque hay muchísimos deleites que nos son mucho más antojables que conocer a Dios. La verdad es que creer en Dios al 100% no nos hace más populares, ¿eh? No te vuelve la superestrella ni te vuelve el más famoso. Siempre que nos toca platicar y, oye, pero ¿por qué hacen eso de tener una iglesia el fin de semana? O sea, ¿de verdad no tienen nada que hacer con su vida? Como si este fue el último recurso de los hobbies, ¿sabes? Como que había 15 hobbies y Gerardo y yo dijimos, ¿cuál es el último hobby que vamos a escoger? Bueno, pues es que ya agotamos los 14 extras, ¿no? No, lo hacemos por amor a Dios. Pero en la vida diaria hay muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Yo no les tengo que decir, chicos, hay que orar. ¿Verdad que ya sabemos eso? Claro, chicos, hay que leer la Biblia. Ay, bueno, sí, pero somos amadores de los deleites más que de Dios. La falta de disciplina espiritual nos tiene donde estamos. Queremos tener una vida buena, agradable, provechosa, llena de paz, felices, con contentamiento, pero ¿saben qué? No estamos dispuestos al sacrificio que requiere. Queremos una buena vida, pero no estoy dispuesto a caminar esa milla extra. Quiero tener algo que hoy no tengo, pero la verdad me da mucha flojera. Y entonces en la flojera, lo leímos ahorita en Proverbios, el flojo, fíjense, dice, ni la cuchara de la sopa se lleva a la boca. Así es el flojo. El flojo dice, ¡ay! ¿Un sándwich? O mejor, el pan y un pedazo de queso. ¡Ay, el pan y un pedazo de queso! Porque eso de embarrarle la mayonesa, ¡qué estrés! Y eso de tenerlo que meter a la sandwichera, ¡ay, no! Y suena adolescentes, ¿a poco no? Ay, sí, mi hijo adolescente, así es. ¿Y tú qué tan flojo eres en tu disciplina espiritual? ¿Y yo qué tan floja soy? ¿Cuáles son los tipos de ayuno? Hay 3. Natural, total y parcial. El natural es la abstinencia de comida por un tiempo.
nada más de comida. De hecho, encontramos un ejemplo de Jesús. Podemos regresar a Mateo. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Jesús, antes de comenzar su ministerio, recordemos que Jesús nace, 30 años está en su casa siendo un hijo responsable, carpintero, chambeando porque su papá fallece y su mamá queda sola con más hermanos, así que se tiene que poner a chambear, y durante 30 años está en casa y es un hijo de familia. Y cuando a los 30 años va a comenzar su ministerio, va a que Juan el Bautista ore por él y lo bautiza, desciende la paloma, y entonces hace un ayuno de 40 días y 40 noches para prepararse para el ministerio. Entonces, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1 y 2, vemos que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hace un ayuno, fíjense qué interesante, no dice que el diablo se lo llevó a hacerlo tentado. Dice, el Espíritu de Dios se lo llevó a ser tentado a pesar de que era Dios, pero había renunciado a su deidad y era 100% humano. O sea que tenía las mismas debilidades que tú y que yo. Y en el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La Biblia es súper específica en ciertos detalles. Entonces, por muchas cosas que vamos a aprender hoy, aquí vemos que Jesús solamente dejó de comer, pero sí tomó agua o líquidos durante 40 días y 40 noches. Él específicamente se fue al desierto y permaneció orando, descansando y meditando. Ese es un ayuno especial. De hecho, ese ayuno se llama prolongado. Pero es el primer tipo de ayuno, dejar de comer, solo comida. El segundo tipo de ayuno es el ayuno total, que es dejo de comer y dejo de tomar agua. Ese, de hecho, yo le puse aquí que es el caso más loco, que es el que ahorita vamos a ver, que es el caso de Moisés. Moisés, me gustaría que, bueno, vamos a Deuteronomio primero. Me adelanté un poco en las citas, pero vamos a Deuteronomio 9:9. Deuteronomio está al principio de su Biblia, en los primeros 5 libros. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9. Moisés es el líder que libera al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían de 400 años con Egipto. Los saca de Egipto después de hacer pruebas y milagros y cosas impresionantes, y la gente es súper necia. Entonces, va a subir a que Dios les dé la ley de Moisés. En ese momento era una teocracia. Dios les tenía que enseñar leyes sociales, civiles, de comida, de todo, porque de verdad eran un caos y eran medio salvajones. Entonces Dios le va a dictar las leyes a Moisés. Y en el 9:9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches, y dice, sin comer pan, ¿ni qué? Ni beber agua. Si leemos todo el capítulo, entendemos que Moisés estuvo en la presencia de Dios y dice que solo veía como un destello, que no podía ver su cara. Es algo, yo le puse el caso más loco, porque no solo eso. Miren, adelántense un poco más. En Éxodo, en el siguiente libro, les estoy diciendo mal. Éxodo, perdón, antes. En Éxodo 34:28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Les voy a decir qué pasó. Sube Moisés, le dan las tablas, 40 días, le dicta todo en una piedra. Bueno, no puedo decir, le hago así como si escribiera, no escribía, ¿sabes? Así, escribe todo como cincel, papiro, lo que tú quieras, no me voy a meter en ese detalle, escribe todo. Baja, ¿y qué crees que cachazan del pueblo? Adorando un becerro de oro. Resulta que la gente en 40 días se aburrieron de que no había ningún profeta que les dijera cómo adorar a Dios. Entonces dijeron, echen todo el oro que tengan y les construimos una estatua para que le hagan bailables alrededor y le ofrezcan sacrificios, a ver si este Dios sí nos escucha. Y les pareció el mejor plan de todos cuando Dios los acababa de sacar de Egipto con milagros y con plagas y con cosas buenísimas. Entonces construyen el becerro, baja Moisés, después de no comer 40 días, de no tomar agua 40 noches, de estar enfrente de la presencia de Dios, yo creo que baja en un estado reluciente y lo primero que ve es a la gente emberrinchada en su necedad. Y entonces avienta las piedras, se enoja y Dios le dice, vuélvete a subir, compadre, te las voy a volver a dictar. Y se vuelve a subir 40 días y 40 noches. Es el ayuno más largo que encontramos en la Biblia. ¿Ya le sumaron? ¿Cuánto es? 80.
80 días sin comer ni beber. No crean que la predicación de hoy es para motivarnos a tener un ayuno de 80 días, pero para nada. Es un caso único, especial, y hay algo que les quiero platicar. Esto es una medida extraordinaria para una situación súper específica, donde de verdad tienes que tener súper claro que Dios te dijo que lo hicieras. Porque si no lo tienes claro, te vas a morir. O sea, por mucho que estés ayunando con una buena intención, si Dios no te lo dijo, no va a contradecir las leyes naturales que si no comes y tomas agua, pues ¿qué crees? O sea, no sobrevives. Pero en el caso de Moisés, sí era necesario. Hay 3 casos más que me gustaría que leyéramos bien rápido. El primero está en Esdras, aquí mismo en el Antiguo Testamento, un poco más adelante. Esdras capítulo 10, versículo 6. Antes de Nehemías. Esdras 10:6. Está hablando acerca del profeta Esdras y entonces dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. En la cámara significa como en una cueva. Y estando allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Se fue. No se explica mucho cuántos días, pero al parecer son pocos días, en el que se va y está tan afligido por el pecado de la gente que no come ni toma agua porque solamente se dedica a mostrarle su aflicción a Dios. El siguiente es uno que vemos en Esther, capítulo 4, versículo 16, más adelante, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Esther 4:16. Antes de Job, Esther 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley. Si perezco, o sea, si me muero, pues que me muera. ¿Qué pasa? La reina Esther era judía. Vivían en el tiempo en el que los babilonios habían hecho esclavos a los judíos. Entonces, el rey había como lanzado la convocatoria a mi reina y Esther entra en la convocatoria sin decir que era judía, porque pues si era judía se la echaban, y logra ganarse el favor del rey, se vuelve la reina. En ningún momento el rey sabe que ella es judía, pero por ahí había un ayudante del rey que era medio mala onda y que un día se enojó con el tío de Esther, que trabajaba en la Guardia Nacional, se enoja con él y dice, qué buena idea, voy a convencer al rey de que mate a todos los judíos. Y entonces cuando el tío va y le dice a Esther, oye, ¿van a matar a todos los judíos? ¿Qué onda? Ve y habla tú con el rey. No era como hoy en día que duermen en el mismo cuarto y, oye, mi amor, pues fíjate que no te he dicho, pero soy judía, entonces no vayas a matar a mi gente. No, para ir a la presencia del rey, ni la reina podía ir si el rey no le hablaba. Y si solamente se presentaba como, ay, ya vine, corría el riesgo de que el rey dijera, mátenla. Entonces, antes de ir a la presencia del rey, Esther le dice a Mardoqueo, pon a todos los judíos a ayunar 3 días y 3 noches sin comer ni tomar agua, para que pedirle a Dios que nos dé, fíjate, ni siquiera que no nos maten, que me dé gracia para presentarme delante del rey y el rey no me mate y me escuche y me conceda mi petición. Dice, yo voy a poner a mis doncellas que nivelen el entierro, pero también las pone a ayunar y todos vamos a ayunar y al final pues la historia tiene final feliz, ¿no? Consigue el favor del rey y le va muy bien. Y la última historia que les quiero leer al respecto es Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 9. Es el apóstol Pablo. Antes de ser apóstol y predicador y dedicarse a compartir el evangelio por todos lados, la verdad es que Saulo, era un perseguidor de los cristianos y se dedicaba a matar cualquiera que se hiciera llamar cristiano. Así que realmente no sé por qué, más que por la misericordia y gracia de Dios, Dios decide llamarlo. Y lo llama de una manera muy rara. Va en un camino, se cae, un burro medio le habla, y de repente se lo lleva a un lugar y en 3 días conoce a Dios, Dios se le revela, Jesús le habla y su vida cambia. Y entonces en el 9:9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió.
Allí en Damasco, en esos 3 días en los que no come, en los que no toma agua, son los 3 días en los que Dios se le revela y hace un cambio en su corazón extraordinario. Saliendo de ahí, Saulo se convierte en Pablo, Dios le cambia el nombre, y no nada más como que cuando entró era un asesino, cuando sale, pues es el mayor, ¿qué les diré?, promotor de la iglesia cristiana. Entonces sí necesitaba mucha fortaleza espiritual para poder combatir la batalla que se le venía enfrente. Estos 3 casos que les pongo son algunos de los que vemos en la Biblia de ayuno total. Dijimos que ayuno natural es solo dejo de comer comida por un tiempo. Ayuno total es dejo de comer comida y tomar agua por algún tiempo. Este ayuno no es el más recomendado, pero se los tengo que platicar. ¿Por qué? Hay una característica siempre. La gente no ayuna en la Biblia solo porque no tienen nada mejor que hacer. Solo porque dicen, ¿y ahora qué más haremos? Voy a dejar de comer y tomar agua y me voy a ir a una cueva a sufrir las consecuencias. No, todos tienen una razón súper específica de pedir consejo a Dios, de un dolor muy grande en el corazón, de no saber qué hacer, de pedirle a Dios que haga un milagro, de pedir una obra especial. Ese es el motivo principal del ayuno y por eso se los quiero platicar, porque el objetivo principal del ayuno es ese. El ayuno parcial es el otro tipo de ayuno, que es una restricción de la dieta. Es decir, más que abstenerte de comida, te restringes a comer ciertas cosas. Y es el caso más común que conocemos de Daniel en el Antiguo Testamento. El Daniel es el de los leones, que cuando reclutan en los tiempos de Babilonia, necesitaban alguna gente que viniera a ser consejeros del rey muy inteligentes. Daniel era súper inteligente y sus amigos, y los reclutan, y ya me imagino que tenían como, no sé, voy a inventar, 20 prospectos, y le dicen al encargado, necesito que me los dejes al 100, dales la comida del rey, dales de todo, que queden sanos, que queden fuertes. Y Daniel y sus amigos le dicen, muchas gracias, pero nosotros preferimos comer frutas y verduras y agüita natural, no queremos vino, queremos una dieta súper simple. Y el encargado pues se pone nervioso y dice, oye, no, me va a regañar el rey porque los va a ver bien debiluchos. Y dice, mira, ponnos a prueba. Y después de unos días ves, a los 10 días llega y se da cuenta que están mucho más fuertes, de mejor condición que el resto. Este ayuno, de hecho en esa parte no se ve en ningún momento que se concentraran en orar, solamente restringen su comida y hacen un ayuno parcial con un propósito específico. Porque, ¿qué creen? El ayuno y la oración no son lo mismo y a veces pensamos que sí. Pensamos que una extensión de la oración, como que una oración más sublime, más santa, es el ayuno y nada que ver. Dijimos que ayuno es dejar de comer. Todo, poquito, mucho, lo que sea, pero dejar de comer. Y orar es verbalmente, mentalmente, tener una conversación con Dios, hacer súplicas, hacer plegarias, orar. Coexisten, no son lo mismo y ¿qué creen? Sí pueden vivir separados. Sí podemos ayunar sin estar orando. Es decir, que sí puedo estar ayunando un día e irme a trabajar, e irme a platicar, e irme a hacer ejercicio, irme al cine y no pasa absolutamente nada. Porque una cosa es que dejemos de comer y que lo entreguemos a Dios como un sacrificio. Entonces el ayuno en sí mismo ya tiene una repercusión espiritual buena. Pero si además oramos en ese tiempo, pues tiene todavía otra repercusión mucho más grande. Dios nunca va a rechazar cualquier tipo de autonegación. Miren, lo hemos visto mucho en el último tiempo en el estudio de Génesis. Detrás de cualquier conducta incorrecta del ser humano está el ego, ¿a poco no? Siempre. Así que cualquier cosa que hagamos por negarnos a nosotros mismos o por rechazarnos, no porque eso nos dé más puntos con Dios, ahorita lo vamos a estudiar, pero Dios no va a decir, ay, dejó de, no sé, ver la tele una semana para concentrarse más en sus hijos, no le voy a hacer caso porque no estuvo orando todo ese tiempo. No, ¿sabes? Claro que lo tomo en cuenta, claro que lo valoro, claro que es importante. De hecho, llegué a una conclusión ayer, y es un poco fuerte. Hay mucha gente que considera que no se debe comer carne los viernes durante la cuaresma. ¿Están de acuerdo? Y es como el gran motivo de burla para muchos. Todo el mundo, católicos y cristianos, o pros y contras, el que está en contra se burla horrible y el que está a favor, pues ahí como puede se defiende. Pero les voy a decir la verdad. Una persona que de todo corazón y porque está convencido decide no comer carne los viernes de cuaresma y se lo entrega a Dios, Dios no se va a burlar jamás de esa persona. Tú y yo sí, lamentablemente. Dios no. ¿Por qué creen?
porque Dios ve el corazón y examina el corazón. No es bíblico, ¿eh? No estoy diciendo que es bíblico, no viene aquí. Pero no hay sacrificio o autonegación que hagamos que Dios no tome en cuenta, porque Él siempre ve el corazón y es a donde quiero ir. De nada sirve que estuviéramos 80 días, de ser posible, dejen ustedes sin tomar agua, sin comer. 80 días, ay Diosito, ay mira por favor, ay te lo encargo, ay no sé qué, ve mi sacrificio y como ya me porté súper bien, hazme caso, porque no se trata de hacerle manita de puerco a Dios. El ayuno no es ganarte el favor de Dios porque te has portado muy mal 385 días. El año tiene menos, ¿verdad? 360, bueno, más de un año. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de una actitud del corazón donde quiero conectarme mejor con Dios. Por eso, lo que haga el otro y cómo ayune el otro, ¿qué crees? Ni me importa, ni te importa, ni a nadie le importa. Porque es una cosa entre quién, entre Dios y el que lo hace, nada más. Y solo Dios sabe las verdaderas intenciones del corazón. La oración cumple su propósito, pero el ayuno, el decir, dejo de comer o sacrifico esta comida, también cumple uno. En los últimos 4 meses, yo me vi un poco obligada a someterme a un ayuno parcial, es decir, a una restricción de comida. Mi hijo solamente se alimenta de leche materna, es bebé. Y entonces, por algunas cosas que pasaron, la recomendación del doctor fue dejar de comer lácteos, soya y cualquier cosa que pueda tener, esté procesado o haya pasado por las manos de alguien que haya tocado leche o soya, lo que es mucho más extenso de lo que se imaginan. Y la verdad es que al principio estaba tan afligida por mi hijo que dije, sí, en este momento lo hago y tal cual. Después de 2 semanas estaba bastante deprimida porque yo no me había dado cuenta la necesidad que tenía de pan en mi vida y todo el pan tiene leche. Bueno, menos el bolillo, pero en general el pan rico tiene leche, ¿no? O sea, en mi mente era lo rico tiene leche, no me lo puedo comer. Y las otras cosas pseudo ricas tienen soya y no me las puedo comer. Entonces, después de 2 semanas, la verdad es que me empecé a afligir bastante, me empecé a deprimir, ya estaba de muy mal humor. Y una buena amiga doctora fue a casa y me dijo, es encantadora, y yo creo que por Dios necesitaba su dulce voz para tranquilizarme a mí. Sari, querida, yo creo que no te has dado cuenta y tienes un apego emocional al pan o al queso. Claro que no. No, claro que sí. Claro que sí. Entonces, después de que se fue, me abrió el panorama de que hay muchas cosas que sí puedes comer y todo. Yo llegué a una conclusión personal y dije, ¿sabes qué, Dios? Esto es para ti. Te entrego mi restricción de comida. Totalmente. Lo hago para ti porque te amo y porque lo quiero hacer por el bien de mi hijo. Entonces, decido que lo voy a hacer con contentamiento. Porque ¿saben qué empezaba a pasar? Que yo estaba como los hipócritas. Con la ojera, soy mamá, la ojera es de oquis, o sea, es de porque pasa, ¿no? Pero sin pintármela así como, pues es que no como, pues es que mi hijo, pues es que una dieta especial, pues mira, pues pobrecita, no puedo comer nada. ¿Y qué creen? ¿Qué es lo primero que reprende Jesús a los fariseos? No anden de hipócritas como ellos. Si van a ayunar, lávense la carita, pónganse maquillaje y sonrían, porque no se trata de andar causando lástimas. Pero yo no lo había entendido y lo entendí. Y después de estudiar mucho este tema en los últimos meses, creo que por eso me apasioné más, porque he visto el beneficio en mí, emocional, espiritualmente y físicamente. ¿Y qué creen? Durante 4 meses no oro 24 horas al día, ¿eh? Es más, al principio nunca lo hice voy a hacer un ayuno parcial, restrictivo, para tener de algo de qué predicar el 26 de mayo. No, para nada. Un día íbamos camino a las gorditas y por teléfono la doctora me dice, a partir de este momento deja de comer lácteos y soya, le voy a mandar una lista. Llegué a las gorditas y me puse a llorar y dije, no puedo comer nada. Y sí, la verdad puedo comer un chorro de cosas, pero estaba tan ofuscada que pensé que no podía comer nada. Hoy les puedo platicar, y por eso quiero platicar de esto, porque los quiero motivar a que identifiquemos qué tanta es nuestra conexión con la comida. Es súper interesante que la primera tentación, Adán y Eva, ¿a través de qué es? De la comida. La primera tentación de Jesús que acabamos de leer en Mateo, ¿a través de qué es? De la comida. ¿Cuál crees que fue el talón de Aquiles del pueblo de Israel todos los años después de Egipto? La
comida. Es que no nos dan de comer, es que allá teníamos carnita, es que aquí puro pan, es que ya me cansé de las codornices, es que no hay agua suficiente, le mandaba nuevo, es que eso no me gusta. En general, yo pensaba que en México, después de estudiar todo, aprendí que el ser humano tiene un condicionamiento con la comida bastante fuerte y por eso el ayuno, el restringir o ausentarnos completamente de comida tiene un significado espiritual muy fuerte, porque es una forma de decir, aprendo a dominar mi cuerpo porque mi espíritu es el que está a cargo, no mi cuerpo es el que está a cargo. Y si tú y yo decidimos creer en Cristo, yo creo en Cristo, me considero creyente, por lo tanto la Biblia me llama cristiana. Si tú crees en Cristo, te consideras creyente, crees su palabra, entonces, ¿qué crees? Somos llamados a tener dominio propio y somos llamados a que sea el Espíritu de Dios el que sea el primero en mandar y no nuestro cuerpo. ¿Qué empezamos leyendo en Timoteo? La recomendación de Pablo le decía, evita a la gente que se ama más a sí misma y más a los placeres que a Dios. Evita a la gente que dice, yo no puedo ayunar porque de verdad no puedo. Si no me puedo poner a dieta, ayunar, no hombre, Sari, jamás. Ya entramos en la clasificación de la gente que es mucho más amadora de sí misma y del placer que de Dios. Porque nuestro objetivo es aprender a someter a nuestro cuerpo al poder de Dios. El ayuno no es una huelga de hambre, o sea, no es decir, Dios, estoy tan enojado porque no me cumpliste el berrinche que voy a dejar de comer, a ver hasta cuándo me lo cumples. Pues, o sea, te vas a morir. Porque Dios no va a decir, ay, pobrecito, se me va a morir, déjame le doy de comer. No, pues no es mamá mexicana, ¿sabes? Para andarle rogando al niño que coma. No, Dios es Dios. Y Dios dice, pues tú escoges, querido, no funciona así. Efesios 2, del 8 al 10, nos hace una aclaración. Me gusta siempre recomendar que se lo aprendan de memoria, porque creo que es una de las claves de cualquiera que decide creer en Cristo, el eje del Evangelio. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no procede de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por fe. O sea, la salvación, el favor de Dios, la gracia y la misericordia, no te la ganas dejando de comer 80 días. Eso ya lo tienes. Pero, para que nadie ande presumido. Pero luego dice, pero somos salvos para hacer las obras que Dios predestinó. ¿Cuáles crees que son? Orar, leer, ayunar, conectarnos con Dios. Nuestro objetivo como creyentes es parecernos más al carácter de Jesucristo. Ese debería ser nuestro objetivo todos los días. Pararnos en la mañana y decir, ¿qué tanto me parezco a Jesús? ¿Qué tanto mi carácter, mi forma, mi esencia, mis palabras, mis actitudes se parecen a Jesús? Y la pregunta es, bueno, ayuno, ¿y qué gano yo? Pero fíjense, en el ¿qué gano yo? ¿Qué va inmediato? El ego, ¿o no? A ver, ok, ya, voy a ir a la iglesia, ¿y qué voy a ganar? Digo, porque me van a quitar dinero, ¿qué voy a ganar si ahí voy a la iglesia? Bueno, ya, oro, ¿y a los cuántos días voy a ver resultados? Bueno, a ver, ya, voy a leer la Biblia, ¿qué leo? A ver, pero dime un libro que súper funcione. O sea, un libro que me resuma toda la Biblia en un libro. Bueno, yo siempre recomiendo, Santiago es una idea. Ok, ¿a los cuántos días de leer Santiago? Ya, mi vida cambia. Todo gira en torno a mí. Yo quiero mi comodidad, lo quiero rápido, quiero tener una super vida, pero no estoy dispuesto a vivir el sacrificio. ¿Qué crees? El ayuno no es por ti, para ti y para que seas feliz. Te va a beneficiar en comida. Estaba leyendo la cantidad de enfermedades que tenemos por exceso de comida. O sea, ya por eso les decía, ya por ayunar ya va a haber un beneficio. Pero si quieres un beneficio espiritual, tenemos que recordar que todo gira en torno a Dios. Y me gustaría que leyéramos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. ¿Por quién murió? Por todos. ¿Para qué murió? Para que ya no vivas para mí, para ti, para que vivas para Él. Cuando oramos y cuando ayunamos, renunciamos a algo físico porque decimos dos cosas. La primera es, Dios, quiero someter mi cuerpo a tu disciplina. Y número dos,
quiero tener esa necesidad para enfocarme en que tú me digas qué onda con mi vida. Esta cosa en específico, no sé qué hacer, me siento abrumado, me siento triste, ya le pedí consejo a todo el mundo. Y entonces a través de suprimir el alimento vamos a encontrar eso. En el Antiguo Testamento, el mayor pecado de Sodoma, dice Ezequiel, que es la glotonería, la ociosidad y la egolatría. Casi siempre vamos a ver, sobre todo en el Antiguo Testamento, junto con pegado, ego y exceso de comida. ¿Por qué? ¿Qué creen? Una panza llena y el ego son súper cerquita. ¿Cuándo te pones a chambear más, a buscar nuevas oportunidades, a ver cómo le rascas, a ser mejor administrado, a dejar de gastar en tonterías? ¿Cuando tienes exceso de comida? ¿A cuando tienes poca comida? Casi siempre, no quiero exagerar, pero el 99% de las veces el hambre nos genera autoconciencia y autorreflexión. Y el exceso de saciedad nos hace caer en el ego. No estoy diciendo que no nos vayamos a comer, ¿eh? Yo voy a comer unas pizzas veganas deliciosas. No estoy diciendo que no coman. Coman bien. Pero vale la pena probar la actitud correcta en el ayuno. En Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 58, hace una reflexión muy interesante al pueblo de Israel y le dice, oigan, cuando ayunen, ayunen de corazón, no ayunen porque los demás queden bien, no ayunen por venir a decir, yo ayuno y ellos no hacen nada, ayunen porque me quieren buscar. Ese es el ayuno que Dios escoge. Después con el profeta Zacarías, Zacarías dice, ¿ayunaron para ustedes o para Dios? ¿Tu oración es para ti o para Dios? ¿Tu vida, tu estilo de vida es para ti o para Dios? Cuando lees la Biblia, ¿es para ti, para envanecerte, para llenar tu ego o para Dios? Aún cuando haces lo que dices hacer, la oración siempre empieza, se centra y termina en Dios. No empieza, se centra y termina en tu necesidad, en tu victimismo y en tus ganas de que todo gire alrededor de ti. Porque, ¿qué crees? Esa no es la actitud correcta. Dios se lo enseña a Job de una manera extraordinaria. Hay un mensaje que vi alguna vez que me encanta el título que se llama El síndrome de Job. El síndrome de Job es, todo lo malo me pasa a mí, ¿en qué momento Dios me regresa el doble? No, espérate. La confrontación que Dios le hace al Job en los últimos capítulos es impresionante. Le dice, a ver Job, relájate. ¿Dónde estabas cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas cuando yo te di vida? ¿Dónde estabas cuando hice los animales? ¿Dónde estabas? Y al final Job termina diciendo, Dios, perdóname. No me había dado cuenta que era un ególatra. Porque todo lo que hacemos en nuestra vida espiritual, que creen, gira alrededor de Dios, porque es la mejor idea. Si gira alrededor de ti y de mí, cuéntame tu cochinadita interna más pervertida. Y esa es la que aflora a la hora de los trancazos. Si todo gira solo en torno a nosotros para sentirnos bien, ¿qué creen? ¿Cómo va a terminar el mundo y cómo va a terminar nuestras familias? Deshechas. Si gira en torno a lo que Dios enseña verdaderamente, entonces nos va a ir bien. ¿Cuál es el beneficio? Salmo 69:10, y me gustaría que si fueran conmigo. Salmo 69:10 es una oración de David. David que con mucha frecuencia la regaba, pero con mucha frecuencia se veía a sí mismo, como dice aquí, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Estaba en angustia. El Salmo 69 se llama un grito de angustia. Y empieza diciendo, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Se siente hasta acá. Y entonces dice más adelante, afligí mi alma con ayuno. Porque es a través de ese momento en el que te sientes con esa hambre tan especial, que como les digo a mis mujeres, a rodilla pelona. No porque tenga que ser a rodilla, pero que en el corazón así vas y hablas con Dios. ¿Saben cuál es el objetivo del ayuno? Desarrollar la humildad necesaria para ponernos a cuentas con Dios. La bienaventuranza número 1, cuando empieza el sermón del monte, empieza con las bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza es, bienaventurados los humildes, porque ellos entrarán al reino de los cielos. La clave para entrar al reino, la clave para conocer quién es Dios, es tener suprema humildad. Pobreza en espíritu significa total humildad de decir, no puedo yo, necesito de ti. Ese es el objetivo del ayuno.
poder decir, dejo de comer este tiempo y me concentro en decir, Dios, es que ya no puedo. Es que me siento hasta acá, es que estoy abrumado, es que no sé qué hacer, es que estoy desesperado. Yo intenté 3 años lo mismo y no me sale. Pero si se fijan, es como una representación física de lo que el corazón siente. Hasta que te sientes con esa hambre especial, entonces tu corazón tiene una actitud diferente ante Dios. Y no significa que si no lo haces, Dios no te escucha. Quiero que eso quede súper claro. Pero esto es, ¿sabes?, de quien quiere subir en su nivel de relación con Dios. Yo lo pondría así. Es más, tenemos el caso, Daniel mismo, el que restringió su comida, en un punto, el rey lo amaba, pero pues no podía contradecir lo que decía. Entonces, lo amaba tanto, pero él había dicho que el que no se inclinara ante su estatua, se iba al foso de los leones. Entonces Daniel no se inclina y el rey así de, ¿por qué no te inclinaste? O sea, a ti no te quiero mandar. Y pues lo manda, ¿no? Pero dice que ese día que Daniel lo encierran en el foso de los leones, el rey se queda ayunando en su habitación. Ni siquiera orando porque no conocía a Dios, no creía en Dios ni nada. Se queda ayunando en un sentido de dolor, de pésame. Y entonces en la mañana, en cuanto amanece, va corriendo, lo ve y se alegra. Porque en realidad el ayuno no siempre lo practican las personas que aman y conocen a Dios y tiene beneficios. Ahora imagínate, si amando, creyendo, conociendo a Dios, incluyendo oración, ayunamos, ¿cuál será el beneficio que tendremos? Extraordinario. La humildad hace que florezca la gracia de Dios. No podemos a veces entender cómo es Dios porque estamos muy ensimismados y metidos en nosotros mismos. El orgullo, escuchen y recuerden siempre, el orgullo y el estómago lleno son viejos camaradas. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se emberrincha. Entonces Dios les dice, oigan, aléjense de sus malos caminos. Si ustedes se portan mal, les va a ir mal, van a tener hambre, van a faltar. Pasan los años y Oseas dice, han perecido porque siguen igual, porque han tenido abundancia de comida. ¿Ya entienden la relación que tenemos con la comida? ¿Cuántas veces comemos por ansiedad y no disfrutamos lo que comemos? Ahora que no puedo comer, me llegó un día un bolo que yo me hubiera zumbado de verdad en 2 horas. Un bolo gigante. Y como en casa mi hijo no come dulces porque el azúcar es muy mala y come muy poquitos, pues por eso la mamá se los comía. ¿Sí notan la hipocresía, verdad? Ok, entonces, pero en realidad ahora me he dado cuenta que me los comía por comérmelos. Ni siquiera los disfrutaba, porque ahora que tengo un cupcake, y bendigo a Dios por los veganos, un cupcake vegano de chocolate delicioso, sin leche, y un bubulubu, digo, pero esto sabe 100 veces más rico. ¿Pero qué crees? Antes hubiera dicho, ¿y por qué nada más uno? Los 2, lo necesito, me lo merezco, vivo estresada, no duermo, tengo 2 hijos y sin azúcar tengo migraña. ¿Qué crees que es todo eso? Choro, mentiras y excusas. Porque resulta que yo me di cuenta que yo misma no había sometido mi cuerpo al dominio de mi espíritu y del Espíritu Santo. Y mi cuerpo me dominaba. ¿A ti te domina tu cuerpo? ¿En qué te domina tu cuerpo? ¿En la comida? ¿O en qué más te domina el cuerpo? Porque si tu cuerpo manda, ¿qué crees? No vives como hijo de Dios. Pero si manda tu espíritu y manda lo que aquí dice, entonces somos un reflejo de quién es Cristo. Dios busca los corazones correctos. Jeremías capítulo 29 del 12 al 13. Jeremías en el Antiguo Testamento, más adelante de Salmos. Jeremías 29, 12 al 13 dice, entonces me invocarán y vendrán y oraréis a mí y yo los escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo su corazón. Si sentimos que nuestras oraciones las hacemos, no llegan, Dios nada más nada, no fluyen, no pasan del techo, ¿qué creen? A veces es porque no tenemos la actitud correcta y necesitamos entrar en un momento para sacudir nuestro espíritu, para sacudir nuestra alma y entonces decir, Dios, quiero de verdad conocerte, no me quiero quedar en la superficialidad
de solo venir un día a la semana, de solo saberme el Salmo 23 de memoria y nada más. Quiero subir en mi nivel de bendición contigo. Porque al final, el beneficio que yo me puedo llevar de ayunar, ¿de quién crees que es? Mío. El beneficio que tú te vas a llevar de ayunar es tuyo. Es un regalo que nadie te lo va a quitar. El mayor ejemplo es Nínive. Les voy a contar súper rápido la historia de Jonás. Jonás es el gran profeta que se lo traga el pez. Resulta que Dios le dice a Jonás, Jonás, ve y predícale a Nínive. Eran unos rebeldotes. Y Jonás dice, ay no, a esos no, ni se merecen que tú les prediques, o sea, no se merece que se arrepientan. Y dice, órale pues, se sube un barquito para huir. Y entonces el barco empiezan a tener una super tormenta y una tempestad. Y fíjate, dicen, alguien aquí nos trajo la mala suerte. A ver, vamos a echar un volado a ver quién es. Pues le sale ahí el dormido. Oye, dormido, ¿cómo te llamas? No, pues Jonás. Es que por tu culpa nos está yendo mal. Ah, sí, desobedecí a Dios. Échenme al mar y se calma. Espérate, o sea, ¿y en qué Dios crees? No, pues en Jehová, el Dios, el gran Dios. No, te echamos al mar y nos mata. No, échenme al mar, no hay bronca. Fíjate el descaro de Jonás. Y entonces dicen, bueno, Dios, oran, perdónanos porque lo vamos a echar al mar, pero pues él dice, por favor no nos tomes en cuenta su muerte. Lo echan y la Biblia dice que luego ellos se arrepienten y piden a Dios que esté con ellos. En realidad ellos creen en Dios a pesar del berrinchote del otro. Y entonces al otro se lo traga un pez, 3 días, 3 noches, y va y lo avienta en Nínive. O sea, le dice, me vale tu opinión, predicas en Nínive. Y entonces dice Jonás, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? 3 días caminando día y noche, empieza, arrepiéntanse porque Dios va a destruir su tierra, etcétera, etcétera. Y dice que el rey escucha y le dice a la gente, todo mundo se pone a ayunar para pedirle a Dios que no nos mate y que cambie de opinión. Un rey pagano, malo, de lo peor. Se ponen a ayunar y en el último capítulo de Jonás aprendemos que, ¿qué crees? Dice la Biblia que Dios se arrepiente. Lo que él es un poco confuso, porque en teoría Dios nunca se arrepiente porque es Dios y no es hombre para cambiar de opinión como nosotros. Y llegué a una conclusión. Bueno, 2. La primera, Gerardo ya nos lo había enseñado. Muchas veces la Biblia usa palabras para atribuírselas a Dios que estén en nuestro idioma humano para entender. Y la segunda es que yo creo que Dios sí los quería perdonar, pero quería que antes de perdonarlos ellos tuvieran una actitud y un cambio de actitud. Y cuando eso pasa, parece que Dios se arrepiente, pero ¿y qué si era la voluntad absoluta de Dios? ¿Por qué ayunamos? ¿Para pedir consejo? ¿Para pedir revelación de Dios? ¿Para pedir que cambie de opinión? ¿Para pedir algo especial? Pero si se fijan, el pedir es la palabra incorrecta. Ayunamos para concentrarnos tanto en Él que nos diga cómo mejorar y cómo parecer nuestro carácter más al de Él, porque entonces es un efecto dominó que hará mejorar nuestra vida. El poder debe estar a cargo de nuestro cuerpo, el poder de Dios, y no nuestro cuerpo esperar que sea lo que domine el poder de Dios. Es al revés. O Dios domina o tu cuerpo manda. ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién manda en tu cuerpo? Porque yo reflexioné en los últimos 4 meses que, ¿qué creen? No siempre ha mandado Dios en mi cuerpo. Tristemente. Muchas veces mi berrinche, mi capricho y yo respiro y engordo 3 kilos. Yo tomo agua y engordo. No, yo era berrinchuda. Y a veces lo soy en muchas cosas. Y hoy me gustaría motivarnos y sacudirnos a pensar en qué estás siendo berrinchudo y qué no le estás dando el dominio absoluto a Dios. Porque así como puede ser, no te preocupes, porque así como puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser que les gusta el sexo, puede ser una adicción, puede ser una forma de mentalidad, puede ser un capricho, puede ser una depresión, puede ser un victimismo. No sé, las versiones son muchas, pero si quieres mejorar de una forma especial, te invito a que consideres el ayuno como una gran herramienta. Al final es una enseñanza de Jesús. Jesús, ¿se acuerdan que decía en Mateo? ¿Cuándo des limosnas? ¿Cuándo ores? ¿Cuándo ayunes? Nada más vete a tu cuarto, hazlo tú, encárgate tú y al mundo sal con tu mejor cara. No porque seas un hipócrita, pero porque, ¿qué crees? Es entre tú y Dios. Nada más, no es con el resto. Después, si nos quieres platicar tu testimonio, ¡padrísimo! Pero en realidad el mayor beneficio va a ser tuyo.
El dominio propio es una evidencia física de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si no tenemos dominio propio, no significa que Dios no vive en nosotros, pero significa que somos débiles en algún área. Necesitamos ejercitar el dominio propio. ¿Qué concluimos? Y me gustaría que concluyéramos con una lectura en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo 14. Segunda libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo número 7, versículo 14. Es un pacto que hace Dios con el rey Salomón, que es el rey más sabio que existió. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si queremos ver los milagros de Dios en el día a día, debemos de buscarlo en oración y ayuno con un corazón humilde, sencillo y completamente arrepentido. Si no estamos dispuestos a arrepentirnos y si vivimos en el, pues ya que así soy, pues ¿qué quieres que haga? Así me conocieron, pues Diosito ya sabe porque así me hizo. No, sí sabe, pero no te hizo así. Sí sabe, pero espera más de ti, porque sabes y no porque puedes. Ayer le compartí a un grupo de amigas que si navegamos con la bandera de yo puedo porque en mí está el poder y porque eran puras mujeres, y les decía así, soy bien fregona y las mujeres todo lo podemos, no es un mejor consejo. De hecho es un muy mal consejo, porque la verdad es que la mayoría de las veces tenemos motivos ocultos, egoístas y terribles de por medio. Pero si navegamos por la vida con la bandera de ¿qué crees? Pues no siempre puedo, porque la verdad, Saraí Armendáriz, soy súper necia a veces, berrinchuda, caprichosa, mucho, ¿tú no? Pero no se vale que después de conocer de Dios diga, pues así me conociste, ¿no, Dios? Así me salvaste, así le quisiste entrar conmigo. Si no es buena justificación con mi marido, con Dios menos. Dios dice, sí, pero no quiero que te quedes ahí, quiero que te sacudas, quiero que salgas. Si tú quieres que sane, ¿cuál es tu tierra? ¿Tu familia? ¿Tu corazón? ¿Tu vida? ¿La de tus hijos? ¿Tu persona? Algo que te genera culpa, algo que no te deja tranquilo. Si tú quieres que sane, necesitas invocar a Dios de todo corazón. Realmente arrepentido, no con culpa. La culpa no es bíblica, la culpa es del diablo. Si tú te sientes culpable, no estás en el camino correcto. La culpa solo la genera el diablo para hacerte sentir mal y dejarte en la inactividad y en la pasividad. El arrepentimiento es algo que brota de Dios y que te dice, no voy para allá, cambio de dirección. Al final, como dice Romanos, todo empieza por Dios y para Dios. A Dios es la gloria por siempre. Hoy les pregunto, pensando y hablando de nuestras disciplinas espirituales, de nuestra vida con Dios, de nuestra espiritualidad, ¿qué calificación le pones? ¿Qué tan disciplinado estás? ¿O qué tantas excusas tienes? ¿Qué tantas excusas tienes? Porque tu cuerpo domina. Y porque somos parte de la generación de la que hablaba Pablo, amadores de nosotros mismos, amadores de los placeres más que de Dios. Ese camino no da buenos resultados. Y ni les tengo que contar porque ya se lo saben. ¿Sabes qué da buenos resultados? Cambiar el chip y volvernos amadores de Dios más que de nosotros mismos. Así que los invito a que tomemos un momento de reflexión. Si ya has ayunado y a lo mejor sientes que no estuvo tan bien, siempre puedes volver a empezar. Si nunca has ayunado y salta y algo no te deja tranquilo y te prende el chip y quieres saber más, con todo gusto te paso todo lo que tengo escrito para que lo estudies, lo medites y lo pongas en práctica. Puedes empezar con un ayuno de mediodía, puedes empezar con una restricción de alimentos especial, pero al final lo más importante siempre será el corazón, la actitud y la forma en la que lo hacemos. No hay negación del ego a la que Dios no diga, toca mi corazón y tenga misericordia. Nunca la habrá. Pero sí saben que hay acciones
con motivos incorrectos. Y por eso parece que Dios no se agrada de lo que hacemos. Y es como lo que le pasaba a Adán, a Abel y a Caín. Los dos traen la ofrenda y Dios dice, la de Abel me gusta, la de Caín no. Porque ¿qué era? Era el corazón. Es el corazón y siempre será el corazón. Así que vamos a orar y les voy a pedir que mientras oramos nos pongamos a cuentas con Dios. Y si tú identificas que tu cuerpo domina en lugar de que tu espíritu domine, es el mejor momento para pedirle perdón, para ponernos a cuentas y para salir de aquí, ¿cómo crees? Perdonados. Y con la vista al frente para volver a empezar, para cambiar nuestra vida y como dice Crónicas, para arrepentirnos de nuestros malos caminos, invocar a Dios de todo corazón y dejar que Él haga milagros extraordinarios en nuestras vidas. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Dios, te doy infinitas gracias por dejarnos tu palabra tan enriquecedora, completa, pero a la vez, como dice ahí mismo, que llega a lo profundo del alma, al hueso y que nos confronta con nuestra realidad. Señor, yo te pido perdón porque muchas veces no has sido tú el centro de mi vida, porque muchas veces ha sido mi propio cuerpo, mi placer, mis ganas, lo que ha dominado mi corazón. Y hoy quiero que seas tú el centro. Perdóname, Señor, si he puesto mi propio placer, mi propio berrinche por encima de ti. Hoy quiero hacer las cosas diferente y te pido que sea tu espíritu el que tome el control de mi alma, de mi cuerpo. Ayúdame a ser disciplinado en mi oración, en mi lectura, en mi comunicación contigo y aún en el ayuno. Ayúdame a conocerte mejor, a involucrarme más y a crecer en mi fe. Señor, mi oración por mis amigos es que lo que has empezado lo termines, que esta buena obra seas tú quien nos afiance, nos termine y Señor Jesús, que siempre seas el enfoque y que inicies y perfecciones nuestra fe. Gracias porque nos amas, nos escuchas y porque sé que lo que enseñamos esta mañana viene a satisfacer la necesidad que tal vez muchos te habían externado en algún momento. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.